hay ciertas familias de monedas muy buscadas y apreciadas por los coleccionistas y numismáticos, y una de esas familias es la de 20 pesos, que aunque no es como tal una familia propiamente dicha, ya es una tradición entre muchos coleccionistas el tratar de reunir todas estas monedas conmemorativas, y hoy tenemos una de las más bonitas y queridas, así que te invito a quedarte hasta el final del video para ver todos los detalles, historia, significado y precio de la moneda del centenario de la Constitución de 1917. Esto es Numismat. El 5 de febrero del 2017 salió a circulación una de las monedas de 20 pesos más hermosas que hemos tenido, conmemorando justa y exactamente 100 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 2 de febrero de 1917, y que es justamente la Constitución que hasta el día de hoy nos rige. Mira qué belleza tenemos hoy aquí. Como podrán ver, es una moneda muy interesante y con un diseño y composición que pide que te detengas a observar, porque realmente está llena de detalles. Y justo este video es para que analicemos todo lo que sale en la escena que podemos ver en el centro y donde podemos observar 4 figuras principales en primer plano y un elemento muy importante en segundo plano que considero que es lo más interesante. Primero que nada, debes saber que para escribir una constitución se eligió a un nutrido grupo de políticos e intelectuales para redactar y dar forma a esta constitución, y parte de este Congreso Constituyente aparece en esta moneda, donde podemos ver al centro a Venustiano Carranza, el primer jefe de la Revolución Mexicana, con sus característicos lentes, bigote y barba, además de su vestimenta tradicional estilo militar, y podemos verlo aquí en el grabado, incluso con una pluma, dándonos a entender que está realizando ese acto de firmar, así como lo hicieron todos los demás constituyentes, sobre esta nueva Carta Magna. Junto a él y al lado izquierdo podemos ver a Pastor Roa, diputado constituyente por el estado de Puebla, una de las figuras principales, mediando entre las diferentes opiniones y bandos, alcanzando consensos y acuerdos, por lo cual es una de las figuras más importantes de este grupo, muy bien ataviado, de corbata, y por otro lado, a la extrema derecha de Carranza, vemos a Francisco J. Mújica y Heriberto Jara, también ellos diputados constituyentes, uno por Michoacán y el otro por Veracruz, ambos del bando más liberal y principales artífices sobre todo del artículo 3 por la educación, el 27 por la tenencia de la tierra y el 123 por los derechos de los trabajadores, otorgándole así a esta Carta Magna el carácter social que la destacó frente a otras en el mundo. Creo que ellos dos son las principales figuras en este Congreso Constituyente, y considero que su grabado también está bastante bien logrado en la moneda, pues captura a estos dos caballeros que junto con muchos otros dieron vida a nuestra Constitución. Dime algo, ¿hay algún detalle que te gustaría comentar o destacar de este grabado? Si es así, deja un comentario para que podamos notarlo. Ahora bien, falta lo más importante, y es que en segundo plano de la escena podemos ver grabada la portada original de este importante documento, que incluso al día de hoy se puede ver en uno de los museos que se encuentran dentro de Palacio Nacional en la Ciudad de México. Debo confesar que nunca he ido a Palacio Nacional y creo que cuando la contingencia se levante será una de mis próximas paradas obligatorias.
A la extrema derecha, pero aún dentro del círculo central, podemos ver la ceca de la Casa de Moneda de México. Y ya en el anillo perimétrico, pero rodeando perfectamente el contorno central, podemos ver acuñados en letras pequeñas los nombres de estos caballeros que rezan: Pastor Roa, Venustiano Carranza, Heriberto Jara y Francisco J. Mújica. Y a la izquierda, arriba, la fecha de 5 de febrero de 1917. En la parte superior podemos ver la denominación de 20 pesos y un detalle bonito, pues a los costados unas pequeñas indicaciones onduladas le dan cierto toque especial y elegante. Y justo estas indicaciones también las podemos ver en la parte baja, donde tenemos las fechas 1917 y 2017, denotando que son 100 años desde aquel magno evento. Por último, para completar el conjunto y rodeando toda la periferia, tenemos una leyenda que dice: Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como podrás apreciar, es una moneda muy completa y llena de varios detalles que a veces ni siquiera nos detenemos a apreciar, pero que si nos tomamos una pausa podemos encontrar varias cosas interesantes. Dime algo, ¿se te hizo interesante algún otro detalle que haya yo pasado por alto? Me encantaría leerte en los comentarios. Esta moneda, a diferencia de las últimas que han sido acuñadas, es circular, y si inclinamos un poco esta pieza, podemos ver que el canto es estriado continuo, como podemos verlo aquí. Algo muy tradicional, pero no por eso desmerece. Y si giramos la moneda un poco más, podemos ver que el anverso nos muestra en todo su esplendor nuestro actual escudo de armas, esto es, nuestro escudo nacional. En el núcleo, nuestra águila real devorando una serpiente posada sobre un nopal, y en el anillo perimétrico podemos ver la leyenda Estados Unidos Mexicanos, y en la parte baja esas ramas de laurel y encino entrelazadas con un listón. Recordemos que esta moneda pertenece a la familia C y tiene un diámetro de 32 milímetros y un peso de 15.9 gramos. La parte central es una aleación de cuproníquel y el anillo perimétrico está hecho de bronce aluminio. Yo considero que es una de las más interesantes de 20 pesos que tenemos y obviamente obligatoria para poder tener toda la colección de monedas de 20 pesos, las cuales son de las más recomendables para quien apenas inicia en el mundo del coleccionismo, porque son muy accesibles, fáciles de encontrar y completar, y son bellas y llenas de arte e historia. Por favor, no pagues de más por ella. Hay abundante cantidad en el mercado secundario. Incluso hay veces que en el cambio las he llegado a ver. Yo considero que un precio de unos 60 u 80 pesos es una buena cantidad para llegar a pagar por ella. Recomiendo ver grupos de monedas y compraventa en Facebook, por ejemplo, para poder encontrarla. Algo muy interesante es que esta moneda hace juego con un billete que también salió a conmemorar dicho centenario, y muchas veces hasta puedes encontrar el combo que incluye también un timbre o estampilla postal, y las tres cosas hacen un juego bonito para atesorar, sobre todo por la historia detrás de esta colección, y también su arte y maestría en su elaboración. Yo sí recomendaría tener este juego de billetes, moneda y estampilla. Próximamente haremos un video también para ver el detalle de este billete. Finalmente, quiero comentarles que siempre tómense un tiempo para explorar y ver los detalles de los billetes y monedas que traemos en la bolsa, porque a veces nos podríamos estar perdiendo de una obra de arte que puede estar oculta a simple vista, pero al alcance de nuestras manos. Esto es Numismat.